Hola a todos, esperando que estén muy bien. El día de hoy vamos a estudiar un capítulo muy interesante dentro de toda esta historia que hemos estado viendo acerca de Nehemías. Eh, Esta historia de reconstrucción, esta historia de el pueblo reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Y, y vemos dentro de todo el contexto de lo que hemos estado viendo, en el capítulo anterior, es donde la obra está un poco más acelerada, un poco de preocupación en el pueblo por la gente que podía ir a atacarlos. Eh, Se encontraban trabajando con armas, escudos, lanzas en una mano y con artículos de construcción en la otra, construyendo con una mano y con la otra para defenderse de los enemigos que pudieran atacarlos. Pero vemos en el capítulo 6 de Nehemías que aquí la obra se detiene. Si bien no se había detenido por los ataques ni por las murmuraciones de los enemigos del pueblo de Israel, aquí se detiene por causa del mismo pueblo. Y vamos a ver unas cosas muy interesantes en este capítulo. Y vamos a Nehemías 5, versículo 1, dice que entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Bien, aquí vemos que como en todo el libro de Nehemías hemos estado viendo que las cosas aquí son grandes. Es una gran obra, es un pueblo grande, todo es grande en este libro. Y este gran clamor también. Dice que es un clamor del pueblo y de sus mujeres. Y es interesante el ver dentro del contexto judío de lo que dice aquí y de sus mujeres. Las mujeres, si bien no tenían un rol muy participativo en las opiniones del pueblo, los varones eran los que ciertamente opinaban, los que ciertamente se juntaban para poder arreglar todos los temas relacionados con el pueblo. Dice que aquí hasta las mujeres clamaron. Hasta las mujeres, y lo hicieron en contra de sus hermanos judíos. Aquí ya no fue el hecho de que fueran contra los enemigos, ni contra Zambalat, ni contra Tobías, ni contra ninguno de ellos, sino el mismo pueblo. Dice en el versículo 2, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había quienes decían, hemos empeñado tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Vemos aquí en estos pocos versículos que nos describen muchas cosas. Si bien Nehemías había llegado con mucha gente de fuera de Jerusalén que no vivía ahí, vemos que aquí empieza a haber escasez. Escasez tal vez porque ya eran demasiada gente en Jerusalén, eran demasiadas personas viviendo y obviamente pues la comida iba a escasear. Y aquí nos habla de que dice que nuestros hijos, nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado para comer y vivir. En esta expresión para comer y vivir quiere decir que eran personas que no vivían en Jerusalén, eran personas de las que Nehemías había traído de vuelta. Eh, pero pues obviamente al no tener tierras, al no tener ninguna posesión, tuvieron que pedir prestado para comer y vivir. Y vamos viendo un poco de lo que se va a ver en este capítulo. En el versículo 3 dice que había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Estas ya son personas que viven aquí porque estos ya empeñaron sus tierras, sus viñas, sus posesiones para poder comprar y para poder vivir. En el versículo 4 dice que había quienes decían, hemos tomado prestado dinero del tributo del rey,
sobre nuestras tierras y viñas. En el versículo 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras, nuestras viñas son de otros. Bien, aquí ya vemos el motivo y la causa del clamor de la gente. Y es que si bien sabemos, nosotros vivimos en una sociedad en la que tú puedes ir, salir y comprar algo en la tienda, comprar algo algo de comida. Vemos aquí que dentro de todas estas circunstancias ellos no tenían dónde ir a comprar. Ellos tenían que pedir prestado. ¿A quiénes tenían que pedir prestado? Pues a sus mismos hermanos judíos. Por eso dice que la queja era contra sus mismos hermanos judíos. Vemos aquí hasta el punto en el que llegaron a vender a sus hijas a servidumbre, vender todas sus posesiones, todo lo que tenían para poder comer. Bien, el comer es una necesidad básica y creo que cualquiera de nosotros haría cualquier cosa para poder tener el sustento diario de cada día. Si bien nosotros sabemos que Dios es el que suple nuestras necesidades, aquí vamos a ver ciertas circunstancias del por qué está sucediendo esto. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 6, porque aquí ya Nehemías escuchó lo que tenía que decir el pueblo. Y dice Nehemías, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Bien, pues Nehemías se enojó. Y nosotros sabemos que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos seres emocionales y mostramos esas emociones como la felicidad, la ira, nuestro enojo. Mostramos muchas de nuestras emociones. Y aquí Nehemías nos muestra, y él mismo dice, me enojé yo en gran manera. Y era un motivo para enojarse. Porque en realidad, si somos justos y nos agrada la justicia, no podemos permanecer simplemente con una opinión bueno, pues ni modo, así, aquí nos tocó vivir, ¿no? No, o sea, Nehemías tenía ese peso de la labor que se estaba haciendo en Jerusalén. Y él sabía perfectamente que esto no era justo. Y ahorita vamos a ver ciertas circunstancias por las cuales Nehemías se enojó y las cuales él sabía perfectamente que estaban mal. Pero vamos a ver este aspecto de Nehemías y este aspecto de nuestro enojo, porque esta primera enseñanza nos muestra, ¿no?, que hay un problema y nosotros reaccionamos a ese problema. Pero el hecho del asunto es cómo reaccionamos, qué hacemos, cómo nos dejamos llevar por nuestras emociones o qué es lo que hacemos. Y vamos a Efesios 4, versículo 26. En Efesios 4, 26 dice, airaos, mas no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo, ni des lugar al diablo. Bien, aquí la palabra de Dios nos dice que sí podemos molestarnos, sí podemos enojarnos, pero que esta emoción no nos lleve a pecar. Porque nuestras emociones cuando se desordenan, cuando empieza a ganarnos, ahora sí que a ganarnos la emoción, esta emoción nos puede llevar a pecar. Y ponernos en esa circunstancia no es lo idóneo.
Por eso la palabra dice, enójense, mas no pequen. Y Jesús es una muestra de eso, cuando purificó el templo, cuando sacó a todos los cambistas, a todos los que habían hecho una mercadería en el templo, él se enojó. ¿Y qué hizo? Sacó a todos ellos. Y no de la manera más amable, lo sacó de una manera bastante violenta. Porque estaban transgrediendo un lugar santo. Y el mismo Jesús los dice, ustedes han hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Él tenía un motivo para enojarse. Pero sin embargo, todos sabemos que Jesús es el único hombre en la tierra que nunca pecó. Su enojo estaba justificado. Así como la ira de Dios es justa. Dice que la ira de Dios obra justicia. Nuestra ira obviamente no obra justicia. Porque Dios es un Dios justo. Pero vemos aquí a este hombre Nehemías, que en el versículo 6 dice que se enojó en gran manera. Y cuando nos pone la palabra de Dios, que es en gran manera, y lo volvemos a ver, que aquí en este libro todo es grande, él se enojó mucho, en gran manera. Pero aquí tenemos la clave de esa ira, de cómo controlar nuestras emociones. Y sobre todo la emoción de la ira, que es la emoción que tiende a llevarnos más a pecar. Y dice en el versículo 7, dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Bueno, en esta primera parte dice, entonces lo medité. Si bien en el versículo 6 dice que se enojó en gran manera, la palabra hebrea para enojo es a lo que se refiere a calentarse, a calentar algo demasiado. Por ejemplo, los metales cuando se calientan se ponen al rojo vivo. Literalmente significa eso, calentarse. Y cuántos de nosotros pues no tenemos hasta esa expresión, ¿no? De que pues, ya me calenté. Pero aquí la clave de todo esto empieza en el versículo 7. Entonces lo medité. Me detuve a pensar. Antes de que esta emoción me lleve al pecado, debo detenerme a pensar. Todos, a lo mejor, los más jóvenes no recordarán esto y a lo mejor lo han escuchado en alguna ocasión cuando decían, pues cuenta hasta 10. Cuando te enojes, cuenta hasta 10. Este tiempo de contar hasta 10 te va a servir para pensar, para meditar en lo que vas a hacer. Porque muchas veces nos enojamos y ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Por qué? Porque no nos detenemos a meditar. Y bien sabemos que Nehemías es un hombre de Dios, es un hombre que dentro de todo lo que llevamos de historia de este libro, vemos que Nehemías era un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre que no se dejaba guiar solamente por la emoción, sino se dejaba guiar por Dios. Y él por eso se detuvo a pensar. Y habló con sabiduría, porque dice en el versículo 7, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigen interés a cada uno de sus hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y vemos otra vez esta palabra, es una gran asamblea. Aquí ni los enemigos de Israel pudieron detener la obra. Ni los que murmuraban, ninguno pudo detenerla. Y aquí vemos que la obra se detuvo por ellos mismos, por los mismos hermanos.
es triste pensar que en la iglesia también puede haber esa, esa, esa parte de hermanos que también con actos pueden detener la obra de Dios, con la murmuración, con el chisme, con muchas cosas en las que no debería caber en nuestro corazón. Pero sin embargo, hay estas personas. Y vemos a ver qué es lo que les dice Nehemías. Dice que convocó contra ellos una gran asamblea y les dijo. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Aquí Nehemías está relatando que todas las personas, muchas de las personas que él había traído a Jerusalén habían sido rescatadas de otras naciones, de otros lugares. Dice, y ustedes venden aún a sus hermanos. Aquí están haciendo todo lo contrario. Están aprovechándose de sus hermanos. Y ustedes, dice, y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a ustedes. Y callaron y no tuvieron que responder. ¿Ven por qué Nehemías meditó lo que iba a decir? Porque esto que les dijo los dejó sin argumentos, los dejó sin un argumento válido con el cual responder. Porque Nehemías les puso un ejemplo, les dijo, nosotros hemos rescatado a personas que, que, que habían sido esclavizadas en otras naciones. Y ustedes esclavizan aún a sus propios hermanos. Eso no es justo. Y eso lo podemos ver dentro de todas las cosas, las riquezas del hombre, cómo nos sirven a veces para bendición, y la riqueza del hombre también nos sirve para destrucción. ¿Por qué? Porque yo no puedo aprovecharme de un hermano sabiendo que no tiene lo suficiente para poder devolverme lo que le presté. Si bien Dios a mí me ha bendecido, yo no puedo aprovecharme de la situación de un hermano. En ninguna circunstancia. Porque nosotros estamos hechos para bendición. Porque si Dios ha puesto en nuestra mano poder bendecir a nuestros hermanos, es por Él. Es simplemente por Él. Pero aquí vemos que bien, Nehemías es un hombre que sabe de la escritura. Y sabe que lo que estaban haciendo iba hasta en contra de la ley de Dios. Dice en el versículo 9, y dije, no es bueno lo que hacen. ¿No andarán en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras? Y vemos aquí que bien Nehemías sabía perfectamente cómo llegar con esas palabras a sus hermanos. En Deuteronomio nos dice que cuando le prestes a tu hermano, en Deuteronomio 23 nos habla de ello, que cuando prestes a tu hermano, pues no le pidas que te lo devuelva con interés. No pidas que te regrese algo extra, porque es tu hermano. Dios, cuando nos dio la ley, Él tenía perfectamente diseñada esa obra para que pudieran amarse unos a otros. Pero desgraciadamente el corazón del hombre es dado a la ambición. Y no es que el dinero sea malo, no. Las riquezas en sí no son malas.
sino cómo nos hacemos de ellas y qué es lo que hacemos con ellas. Porque si hacemos dinero de una manera ilícita, es porque nos falta temor de Dios. Y si con este dinero hacemos cosas ilícitas también, es esa misma circunstancia, nos hace falta temor de Dios. En Éxodo 22-25 dice, vamos a leer Éxodo 22, versículo 25. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. En el 26, si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Y aquí esto es algo bien importante que debemos saber acerca de la misericordia. Dios quiere que tengamos una misma actitud como la que tuvo Jesús. Jesús era misericordioso. Entonces nosotros debemos ser con nuestros hermanos de la misma forma, misericordiosos. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones y queremos obtener siempre ganancias de todas las cosas, muy posiblemente no tengamos misericordia. Pero si ayudamos a nuestro hermano, si ayudamos a nuestro prójimo, y no hablo simplemente de ayudarlos de una forma económica, ¿no? Con una palabra, con una actitud, con ayudarlo en algo, con extenderle la mano, con orar por él. Eso es misericordia. Y esa es la actitud correcta del corazón. Eso es lo que Dios quería crear en esta sociedad judía, en esta sociedad de israelitas. Y Nehemías lo sabía perfectamente. Por eso es que se enojó y por eso fue que habló con ellos de la manera que habló. Ellos pudieron haber dicho, pues no, yo quiero seguir ganando dinero. Pero Nehemías era un hombre de Dios que los dejó sin argumentos con la misma palabra de Dios. No es correcto. No, que no tienen temor a Dios. Y vemos que Nehemías podría parecer pues, muy duro, ¿no? Y decirles, ¿no? Siempre creo que el corregir lo que está mal, a veces a la persona que lo hace se le toma a mal. Pero no debe de ser así. Nosotros debemos de saber y conocer cuando nos hemos equivocado. Porque cuando Jesús habló con el joven rico y les dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Esto no se lo dijo a todas las personas, esto no se lo dijo a todos los ricos, porque Él conoce nuestro corazón. Y sabía que en el corazón del hombre rico solamente quería obtener más riquezas. Porque esto mismo no se lo dijo a Zaqueo. A Zaqueo nunca le dijo, vende todo lo que tienes y regrésaselo a los pobres. No. Sino que Zaqueo, él mismo, sabiendo que se había equivocado, sabiendo que había hecho mal, dijo, yo voy a regresar todo lo que yo he obtenido de una manera ilegal. Y aún todavía lo regresaré con intereses. Jesús no tuvo que decirle nada a Zaqueo, sino que Zaqueo se arrepintió genuinamente. Y eso es la actitud que estos hombres tuvieron.
el arrepentirse. Porque no es fácil cuando te digan que no tienes temor a Dios. Y yo me pongo en el lugar de estos hombres. Si Nehemías llegara y me dijera, ¿no tienes temor a Dios? Sería muy complicado y muy difícil poder responder a esa pregunta. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿genuinamente tenemos temor a Dios? Para meditar las cosas, para aprender de la palabra de Dios, para aprender de todas estas cosas que hemos estado aprendiendo en este libro, que hemos estado aprendiendo en las clases de los domingos, en las prédicas de los domingos, en las clases de los miércoles. No solamente es para que extendamos nuestra sabiduría y aprendamos más versículos, sino para que este libro sea el que nos proporcione esa sabiduría para poder actuar correctamente, para poder hacer uso de este libro, que es la palabra de Dios. Dice en Proverbios 14, versículo 31. Proverbios 14, versículo 31. Dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Así o más explícito, Dios quiere que lo honres en todo momento. Porque dice que aquel que oprime al pobre, y no solamente al pobre, sino aquel, no sé, a lo mejor dentro de la congregación y dentro de la iglesia hay personas que tienen personas a su cargo, que tienen gente, las cuales trabajan para ellos, en su casa, haciendo la limpieza, en sus empresas, en sus trabajos. Esto es de lo que habla Dios. Si nosotros oprimimos a los demás, hacemos afrenta de nuestro hacedor. Porque le estamos diciendo a él que está equivocado. Que mi justicia es mejor que tu justicia. Eso es lo que le decimos a Dios. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que el que tiene misericordia honra a Dios. Y no dice que el que tiene misericordia se va a ir al cielo, ni que el que tiene misericordia va a obtener un premio. No, simplemente honra a Dios. ¿Qué más queremos que darle honra a Dios en todo lo que hacemos? Por eso es importante saber y conocer. Jesús tenía misericordia de todo aquel que se le acercaba, de todo aquel que pedía algo de él. Los veía con ojos de misericordia. Y déjame decirte, hermano, que Jesús, aun siendo el más rico, dueño de todo, del oro y de la plata, de todo el universo, de todo lo que nuestros ojos ven, de todo lo que existe, Él nunca se negó a nada. A pesar de que Él no tenía dinero, aún así pagó el impuesto de Pedro. Porque Él tenía misericordia. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos misericordia de los demás. Pues seguimos con nuestra lectura. Dice en el versículo 10, dice, también yo y mis hermanos y mis criados hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Y vean esto que dice
Nehemías, les ruego, les ruego. Nehemías estaba primero regañándolos, primero amonestándolos y diciéndoles en lo que se habían equivocado. Pero ahora la actitud de Nehemías, vean cómo cambia. Dice, ahora yo les ruego que devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandan de ellos como interés. Vean, Nehemías, después de decirle esto, pudo haberles dicho, no, a ver, es una orden, devuélvanles todo. Devuelvan todo a sus legítimos dueños. Pero sin embargo, Nehemías no hizo esto. Nehemías, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, les ruego, de una manera humilde y sencilla. Porque quería mostrarles también a ellos misericordia. Y ellos tenían que elegir lo que había en su corazón o honrar a Dios. Y dice en el versículo 12, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios la casa y de su trabajo y de todo hombre que no cumpla esto. Así y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Dios. Y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Ven todo lo que logró Nehemías? Nehemías pudo haberse enojado y haber hecho un desastre de esta situación. Pero sin embargo, al meditarlo, transformó esta situación en una bendición. Y no solamente para él, sino para el pueblo. Porque la palabra de Dios transformó los corazones de ellos y los llevó al arrepentimiento. Y así debe ser con nosotros, que nuestra actitud, nuestra forma de ser y de dirigirnos a los demás sea un testimonio para todos aquellos que no conocen de Dios y aún más a los que conocen de Dios. Porque a veces parece ser que nosotros somos los más duros en juzgar a un cristiano. Nosotros parecemos que somos más santos que los demás, porque a veces nos damos el lujo de poder criticar a los hermanos. Pero sin embargo no estamos obrando con misericordia. Necesitamos cambiar nuestro camino, arrepentirnos de estas cosas. Necesitamos cada vez más que el Espíritu de Dios nos instruya, nos redarguya, nos haga ver las cosas que debemos cambiar. Todo esto para honrar a nuestro Dios, para que llegue el momento en que toda nuestra congregación, toda la congregación alabe al Señor, aún después de haber sido regañados, aún después de haber sido, eh, que nuestra autoridad nos haya reclamado algo. Que nuestra actitud no sea de soberbia y de orgullo, sino de arrepentimiento genuino. Dice esta expresión que Nehemías sacudió su vestido. Y estas expresiones me encantan del Antiguo Testamento porque nos da un ejemplo de las cosas, de cómo veían ellos las cosas. De poner un ejemplo. Dice, así sea sacudido todo aquel que no cumpla con esto que estamos jurando. Ahora nosotros no estamos bajo ese castigo. Pero la actitud de un cristiano debe llevarlo cada día
a parecerse más a Cristo, en misericordia, en amor, en fe. Y dice en el versículo 14, también desde ese día que me mandó el rey, que fuera gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 de Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Y aquí les está poniendo un ejemplo, Nehemías. Y no un ejemplo para él exaltarse y sentirse el mejor de todos, sino para que ellos pudieran ver que el obrar con justicia tiene una gran bendición. Dice que nunca comieron pan del gobernador. De todo lo que ellos en su viaje, el gobernador les había dado, ellos no hicieron uso de eso. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Aún a sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. ¿A causa de qué? Del temor de Dios. Vean lo que Nehemías nos está diciendo aquí. La actitud que cambia. La actitud que te lleva a modificar todas estas cosas es el temor de Dios. Porque nos pone un ejemplo de que todos los que estuvieron antes de él explotaron al pueblo. Pero dice, yo no lo hice así. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios. Que el temor de Dios nos lleve a obrar con santidad. Dice, también en la obra de este muro restauré mi parte. No compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Y aquí vemos que Nehemías pudo haber llegado, organizado y que todo el mundo le sirviera. Pero sin embargo Nehemías se puso a trabajar. Él y las personas que habían ido con él. Ellos no gozaron de ningún privilegio. Porque el privilegio que tenían ellos era estar sirviendo en la obra de Dios. Por eso nuestra actitud debe cambiar constantemente. Constantemente arrepentirnos de las cosas, porque creo que a todos nosotros, a todo el ser humano le gusta que le sirvan, le gusta estar por encima de los demás. Pero nos perdemos la bendición de hacer las cosas para honrar a Dios. Y nos dice Nehemías el por qué. Dice, además, 150 judíos y oficiales de los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa. O sea, Nehemías invitaba a la gente, compartía con la gente. Por eso me encanta el tiempo en el que en la iglesia compartimos los alimentos. Hacemos iglesia. Que nos sentamos a la mesa todos a comer. Porque compartimos. No solo compartimos el pan, sino compartimos nuestra fe. Y practicamos el amor. En el versículo 18 dice, y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves cada 10 días, vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y uno puede decir, Nehemías era rico. Pero el hecho no era si era rico o no era rico, sino que en el corazón de Nehemías estaba compartir con su pueblo.
que lo que él tenía sirviera para compartir al pueblo, porque dice que el pueblo estaba en gran servidumbre y que su servidumbre era grave. Los explotaban. ¿Y qué quería él? Mostrarles un camino distinto y diferente. El camino de la misericordia y del amor y del temor a Dios. Y vemos por último esta expresión de Nehemías en el versículo 19. Dice, acuérdate de mí para bien, Dios, y de todo lo que hice por este pueblo. Y uno podría decir, bueno, pues es que Dios, como ha sido bueno Nehemías, pues tendría que acordarse de él. Y Nehemías no creo que haya dicho estas palabras como para decir, yo lo estoy haciendo bien y ahora regrésame. Las cosas que multiplícame, porque muchos tienen esa expresión. Porque yo doy para que el Señor me multiplique. Pero ¿para qué te sirve que te lo multiplique si no lo vas a compartir? Aquí Nehemías lo que está diciendo es, yo quiero honrarte con todos mis bienes, con todo lo que soy. Porque tú eres mi Dios, porque tú eres el que merece toda gloria y honra, mereces nuestro temor, mereces nuestra reverencia, mereces nuestra fe, mereces todo de nosotros. Porque te entregaste a nosotros completamente. Nos diste a Cristo Jesús para que fuéramos salvados, para que tu justicia perfecta obrara en nosotros por la fe y por Cristo. Nosotros queremos honrarte a ti, Dios. Y quiero terminar con esto porque me impresiona Nehemías en este aspecto, porque dentro de todo lo que hemos visto, no habíamos visto a Nehemías haciendo esto, mostrando tal misericordia y tal amor a su pueblo, que entregaba sus bienes para honrar a Dios, para que nadie más se llevara la gloria, porque él había podido decir, pues es que el gobernador nos ha bendecido con todo lo que nos ha dado, ¿no? Aquí Nehemías lo hacía porque Dios se tenía que llevar toda la gloria y toda la honra. Y quiero terminar orando por eso. Señor, yo te doy gracias a ti porque has puesto en nosotros ese temor a Dios, ese temor reverente, ese temor que nos lleva a actuar con misericordia, con amor, para llevarnos cada día a amar más a nuestro prójimo, a ser genuinos, Señor, en este amor. Pero queremos, Señor, que este amor sea aún más grande, que transforme, Señor, nuestro corazón para amarte a ti por sobre todas las cosas y así poder amar a nuestro prójimo. Porque sabemos que si no te tenemos a ti por sobre todas las cosas, no podremos hacer estas cosas, Señor. Que este hombre, Nehemías, al que tú, Señor, mandaste con un propósito y que ahora nos está enseñando una actitud del corazón, la misericordia, el amor. Que este ejemplo nos ayude en nuestra vida para tomar siempre mejores decisiones, para meditar antes de actuar, para hacerlo con amor, con bondad y misericordia con nuestro prójimo. Gracias, Señor, por este momento y por esta palabra que transforme nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos ayude
a ponerlo por obra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Yo danzo